Bienvenidas y bienvenidos a Miradas al Derecho, el podcast de Portal Judicial, donde hablamos de temas jurídicos desde un enfoque de derechos humanos con voces expertas. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy polémico desde hace varios años, pero principalmente a partir de la reciente reforma de diciembre del 2024. Se trata de la prisión preventiva oficiosa. Y para hablar de este tema, de cuál es el impacto que tiene en nuestra vida diaria, están dos especialistas de primer nivel. Me honra mucho que hoy nos acompañen la maestra Carla Prat. Ella es abogada litigante en materia penal, es autora de varios libros, entre ellos el libro Medidas cautelares en el proceso penal. Maestra, qué gusto que nos acompañes. Al contrario, el gusto es mío, Erika. Admiramos muchísimo tu labor y qué honor poder estar compartiendo hoy contigo en el podcast. Gracias por la invitación. Y además, como bien lo dices, para hablar de un tema que ha sido sumamente polémico. Sin duda. Y nos acompaña también el doctor Eduardo Osorio. Él es juez federal en retiro. Estuvo 23 años en el Poder Judicial de la Federación como juez de amparo, juez mercantil, 10 años como juzgador y fue un referente en la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. Doctor, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. No, al contrario, el gusto es mío, Erika, muchas gracias, un honor compartir también con Carla y felicidades por este nuevo proyecto. Es muy importante hablar de derechos humanos y sobre todo es importante difundirlo para que los derechos humanos dejen de ser discurso y se pongan en práctica. Y en este afán como usted lo comenta, doctor, de ponerlo en la práctica, quisiéramos comenzar con la maestra para que nos comparta de qué estamos hablando, qué podemos entender por prisión preventiva, para aquellas personas que nos ven hoy y que no son abogados, que no están en el ámbito jurídico. Claro que sí. Es muy importante comprender que finalmente cualquier persona puede enfrentar un proceso penal por diversas cuestiones, por ir manejando y chocar un vehículo, verse involucrado en alguna cuestión como un fraude, etcétera. Y dentro del proceso penal necesitamos garantizar justo que el proceso penal se pueda llevar a cabo, se pueda realizar. Y para ello justo tenemos la figura de las medidas cautelares. Es muy importante dejar claro que esa es la finalidad de imponerle una medida cautelar a una persona dentro de un proceso, garantizar el desarrollo de ese procedimiento ordinario. Y para eso vamos a encontrar de nuestra norma que existen 3 razones bajo las cuales se le debe de imponer una medida cautelar a una persona. 1, que exista, y vamos a ponerlo en palabras muy sencillas, que se nos puede escapar. 2, que exista algún riesgo de que afecte la investigación. 3, que pueda generar algún riesgo para la víctima, testigos o incluso la comunidad. Dentro de estas medidas cautelares tenemos un catálogo de 14 medidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde, por ejemplo, que la persona venga a firmar cada 15 días, que no se acerque a la víctima, que no pueda salir de algún ámbito territorial como la Ciudad de México y finalmente la más grave, la prisión preventiva, que por supuesto es sumamente gravosa, porque eso significa que para una persona, para quien debe de prevalecer su presunción de inocencia, va a tener que llevar su proceso privado de su libertad. Claro, hay que decirlo, la prisión preventiva desafortunadamente es una figura que se necesita en algunos casos porque hay personas que efectivamente sí se van a escapar o sí van a ir a afectar a la víctima o amenazar a la mejor a testigos y llega un extremo en el que es la única manera de lograr que el procedimiento ordinario pueda continuar y para eso sirve la prisión preventiva. Y ahora, doctor Osorio, de acuerdo a su trayectoria y a lo que le ha tocado acompañar en el ámbito jurisdiccional, pareciera que la prisión preventiva, ya lo decía la maestra, es necesaria, pero existe la prisión preventiva oficiosa y esto que pareciera tan técnico puede tener un impacto muy importante. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa y qué otro tipo de prisión hay? Muchas gracias. Pues sí, como lo dice Carla, la prisión preventiva es este estado en el que una persona va a estar mientras enfrenta su proceso. Lo paradójico es que entender a un proceso penal con una persona en prisión es muy natural, porque venimos de un sistema de corte inquisitivo. Cuando México adopta un sistema de corte adversarial, como existe en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia,
Allá es muy normal enfrentar el proceso en libertad y solo por excepción en prisión. El problema de México es un aspecto más que legal, cultural. Nos cuesta mucho trabajo entender un proceso penal con una persona en libertad. La sociedad exige ver a la gente en prisión, el propio gobierno manifiesta que la gente debe estar en prisión e incluso le llama delincuente, violando algo muy importante que se llama presunción de inocencia, porque estás tratando como delincuente a quien no ha sido declarado de esa manera o no ha sido encontrado penalmente responsable. Entonces México implementó una reforma en materia de seguridad y justicia en la que reformó el proceso penal, acogió un sistema acusatorio, pero no pudo resistir la tentación de dejar algo muy inherente a la tradición de otra naturaleza, que es la prisión, y estableció un catálogo en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, un cataloguito, como dice la maestra Carla en todas sus clases, donde una persona, por el solo hecho de ser señalada de haber cometido estos delitos, ni siquiera haber prueba de que los cometió, debe enfrentar su proceso en prisión, sin que exista algún riesgo de que afecte el proceso, de que afecte a la víctima o a la comunidad, o que se vaya a escapar, simple y sencillamente por el hecho de estar señalada de haber cometido el delito. Eso es lo que se llama prisión preventiva oficiosa o en automático. Básicamente es la condición en la que se ha establecido que una persona debe enfrentar su proceso. Y ese cataloguito ha ido creciendo porque ha sufrido cuando menos 4 reformas en las que se han ido ampliando los tipos penales o los bienes jurídicos o los temas sobre los que se va a ampliar, porque decimos, ya se ampliaron 3 delitos, no, ya se ampliaron 2 o 3 temas y la ley secundaria puede establecer hasta 10 tipos penales, 15 tipos penales relacionados con ese tema. Pasó con armas de fuego en 2019-2020, pasó con hidrocarburos y petrolíferos, aunque nada más hay un tema, hidrocarburos o petrolíferos, se añadieron como 10 tipos penales en la ley secundaria. Y bueno, esta es una condición que pues ha sido percibida nacional e internacionalmente como violatoria de derechos, porque el hecho de que una persona enfrente su proceso en prisión porque sí, pues genera una afectación a la libertad de las personas, a la presunción de inocencia y a otra serie de derechos y principios que tenemos en la Constitución. Visto así, qué preocupante es que lo que está sucediendo, que una persona puede estar privada de su libertad sin que haya sido todavía declarado culpable. Y ya mencionaban ahorita ustedes, profundizaremos en un momento, de los derechos que impactan, de presunción de inocencia, el debido proceso, pero me gustaría antes que habláramos de cuál es la situación actual de la prisión preventiva oficiosa de aplicación en nuestro país. ¿En qué momento estamos, maestra? Hemos pasado por momentos sumamente interesantes los últimos 2 años, porque lo cierto es que, como bien lo decía Eduardo, desde hace, pues básicamente cuando comenzamos a implementar la reforma en materia de seguridad y justicia, 2008, viene este catálogo. A partir de ahí, algunos empezamos, pero hay que decirlo, éramos los menos, a debatir en audiencia que esto era inconstitucional, mejor dicho, inconvencional. Y la realidad es que yo llevo debatiéndolo creo que 12, 13 años, y siempre los jueces me decían, bueno, quizá, tal vez, pero la imponemos. Algunos pocos en ese camino histórico, y aquí es donde creo que debemos de reconocer al juez Eduardo en retiro hoy ya, porque él fue el primer juez federal en que se atrevió. Exacto, hay que decirlo, que se atrevió. Porque había muchos jueces que en audiencia decían, bueno, sí, no estamos de acuerdo con la figura, pero la impongo. Y el juez Osorio dijo, esto no está correcto, esto es inconvencional, siendo el primero históricamente, desde 2021 tengo entendido, en dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasa después en ese camino histórico? Esto afortunadamente llega hasta la Corte Interamericana y tenemos entonces las 2 primeras sentencias, y digo afortunada, pero desafortunadamente también, contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana. La primera, el caso Zompaxtle Tecpile contra México, y aquí quisiera hacer un paréntesis para los que somos abogados, por favor, digámoslo de forma correcta, porque en audiencias escuchamos cosas como el caso Chompaxtle, el caso Chompaxtle, el caso Textile, y recordemos que aquí hay víctimas, y que también Zompile, sí. Entonces, el caso Zompaxtle Tecpile contra México es la primera notificación que tenemos, donde la Corte Interamericana ya nos dice que hay ciertas reglas para imponer la prisión preventiva, que
básicamente siempre tiene que haber un debate y analizar lo que hoy conocemos como test de proporcionalidad. Y esto, claro, empieza a generar una revolución a nivel nacional porque empezamos a pedir revisiones de medidas cautelares, particularmente prisión preventiva oficiosa. Empezamos a tener jueces que dicen que sí, jueces que dicen que no. Y entonces viene el segundo punto importante, la notificación del caso García Rodríguez y otro contra México, también de la Corte Interamericana, por supuesto, pero aquí sí hablando específicamente del tema de prisión preventiva oficiosa. Y aquí evidentemente empieza a venir una segunda lluvia de solicitudes de revisión de prisión preventiva oficiosa, y después de eso, en este camino histórico, tenemos que hablar de los magistrados del Pleno Regional Centro-Norte, porque yo me atrevo a decir que hoy en día han sido los salvadores, por lo menos en la mitad del país, porque claro, sus criterios se aplican de manera obligatoria para los estados de esta región, que hay varios pronunciamientos muy importantes, pero yo quisiera aquí empezar por la 40/2023, donde ellos efectivamente se pronuncian en el sentido de establecer que procede la suspensión con efectos restitutorios contra la prisión preventiva oficiosa. Y eso empieza a tener un cambio tremendo en estos estados de la República Mexicana. Yo casi me atrevo a decir incluso que eso provoca que empiece a eliminarse la prisión preventiva oficiosa de la mitad del país para arriba, para decirlo genéricamente, porque de la mitad del país para abajo, bueno, hay criterios diversos con el Pleno Centro-Sur que no nos provocan ese cambio. Y empieza a ser curioso porque realmente ves como Nuevo León, Chihuahua, empieza a dejar de haber prisión preventiva oficiosa, y en estados como el mío, desafortunadamente Hidalgo, Puebla, todo sigue siendo prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué pasa después? 31 de diciembre del año pasado, de 2024, viene una reforma que no puedo decir de otra manera más que lamentable a nuestra norma constitucional. Como yo digo, estábamos empezando los festejos del 31 de diciembre, celebrando la familia, los amigos, y nos notifican pues que se acaba de reformar de nueva cuenta la norma constitucional. El artículo 19. El 19, efectivamente. Dos cosas importantes en esa reforma. La primera, que a mí no me parece tan grave. Se aumenta de nueva cuenta el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Pero lo sumamente delicado es que se agrega ahí un apartado al 19 constitucional donde parece establecer que le prohíben cualquier tipo de interpretación a los juzgadores para que tengan en todos los casos que aplicar de nueva cuenta la prisión preventiva oficiosa. Y yo me acuerdo que en esos días decía, esto significa que regresó la prisión preventiva oficiosa a México. Yo creo que no ha sido del todo así, y para terminar este camino histórico a mí me gustaría mencionar principalmente dos cosas. Uno, y ya platicaremos quizá más adelante si tú lo consideras viable, las razones, pero de nueva cuenta nos está salvando los magistrados del Pleno Centro-Norte con un pronunciamiento muy reciente, la contradicción 19/2025, donde están estableciendo que su criterio de que sea procedente la suspensión con efectos restitutorios sigue estando vigente, aún con la reforma del 31 de diciembre. ¿Qué significa esto para los estudiantes de Derecho, para los que no son abogados? Que hoy, si se le impone prisión preventiva oficiosa a una persona en estos estados de la República Mexicana, su abogado puede presentar un amparo solicitando esa suspensión con efectos restitutorios, y que dentro de las siguientes 48 horas se va a tener que fijar una audiencia, donde en esa audiencia se le pueda cambiar su medida cautelar a la persona por otra distinta a la prisión preventiva oficiosa. Para mí, ese es uno de los puntos en los cuales estamos ahorita en el país, importantísimo, porque además es un criterio muy reciente, tiene semanas. Y la otra, hoy estamos teniendo todavía jueces federales valientes que están concediendo los amparos contra la prisión preventiva oficiosa, incluso en los estados del Pleno, o que serían parte del Pleno Centro-Sur. Nosotros en el despacho acabamos de ganar en estos días 2 amparos, por ejemplo, contra prisión preventiva oficiosa. Y claro, ¿qué sería lo novedoso de estos amparos? Porque ha habido muchos amparos contra prisión preventiva oficiosa, que son 2 amparos posteriores a la reforma del 31 de diciembre. Jueces que están diciendo, uno, esto no se puede aplicar retroactivamente, lo cual es importante de entrada,
Y lo segundo importantísimo, que están diciendo que esa reforma no es razón suficiente porque tiene que prevalecer el artículo 27 de la Convención de Viena. ¿Qué significa? Algo que yo creo que nos enseñan en primer semestre de Derecho a los abogados. Pacta sunt servanda, los tratados son para cumplirse. ¿Qué dice la Convención de Viena? Que una vez que un Estado-nación, me refiero, el Estado mexicano, ha asignado un tratado internacional, tiene que observarlo. Y no puede poner como pretexto ni siquiera su norma constitucional. Queda salida, sí, pero para eso necesitamos jueces valientes, como lo ha sido, por ejemplo, uno de estos amparos que les comento, la jueza Marta, me da mucha pena Monroy, soy muy mala para los apellidos, perdón. Eli Vaca, que han estado pronunciándose en este sentido, juzgadores del Poder Judicial Federal que hoy han trabajado, como lo ha sido también el juez Osorio en su momento, como debe de ser, respetando derechos humanos, y seguimos teniendo esa esperanza en los amparos todavía. Claro. Y después de este magnífico panorama que nos has dibujado de cómo está la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, me gustaría preguntarte, doctor, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque si ya tenemos 2 sentencias condenatorias al Estado mexicano, la maestra ya nos alertaba ahorita de la gravedad de esta parte del artículo 19, donde se le agregó esta, pues de alguna manera, prohibición para que las personas juzgadoras puedan hacer una interpretación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está faltando para que se inaplique? Ella ya nos daba cuenta de algunos casos que están siendo valientes los jueces, juezas, en inaplicarla, pero ¿qué nos está faltando? Porque seguimos siendo parte del sistema interamericano. Yo creo, Erika, sin duda, que sigue siendo un aspecto cultural de nuestra cultura jurídica, de la formación que como abogados recibimos en un proceso de corte inquisitivo, en un modelo de proceso de corte inquisitivo, de derecho continental europeo, dentro de una corriente positivista en la que nos hemos formado en la escuela, formalista, sacramentalista y ritualista, y punitivista, ¿no? Bueno, tanto que derecho penal en castellano hace énfasis en la pena, cuando en otro país, por ejemplo, es criminal law, hace referencia o énfasis en el delito. Para nosotros el derecho penal es el derecho de castigo. Pero hay un aspecto cultural, y los operadores de justicia, quienes tenemos el privilegio, porque es un privilegio estar en audiencia desde la postura de litigio, que por cierto ayer fue mi primera intervención acompañándola a ella, todavía de invitado, todavía no con mi asunto propio, que espero que pronto se dé, pero quienes además tenemos el privilegio, la facultad de tener una toga y la capacidad de decidir, tenemos ciertas resistencias por otro aspecto cultural, y ese aspecto cultural jurídico tiene que ser que los criterios vienen desde la Corte para ser aplicados por los jueces de inferior instancia que la Corte. Y siempre estamos esperando que la Corte diga, y si la Corte ya dijo sí, y si la Corte no ha dicho, todavía. Pero y esto es debido a que la Corte prohibió en el 99 el control difuso, entonces los jueces de instancia pues nunca desarrollaron esta habilidad o la dejaron de desarrollar porque estuvo prohibido, pero no hemos comprendido que todos somos jueces interamericanos y que desde 2011 se abrió la puerta al control difuso y que todos estamos obligados a hacer la primera instancia de control constitucional. Pero la verdad es que siendo juzgador y conociendo cómo funciona esto, cuando tienes estas resistencias, usas cualquier pretexto para no aplicar los criterios y te resistes a cualquier cosa, y en cualquier criterio encuentras una palabra, algo que te permite resistirte. Otras, no tan afortunadas, y esto, pues, miedo por parte de algunos juzgadores al escarnio público, a ser mencionados por el poder político, por el poder público, la presión social, o el miedo a una responsabilidad administrativa que no debería haberla. Pero lo que requerimos la sociedad es jueces dispuestos a hacer lo que les corresponde, jueces y juezas dispuestos a hacer lo que les corresponde. Entonces yo pienso que es un aspecto cultural, porque desafortunadamente no la mayoría está haciendo vigentes los criterios interamericanos, los derechos humanos. Nos cuesta mucho trabajo
que cuando hay una reforma, el cambio de ley no cambia la realidad, nos cuesta mucho trabajo verdaderamente aplicar y hacer vigente todo lo que ha sucedido, poner en práctica aquello. Y pues sí, desafortunadamente podemos y debemos reconocer a quienes lo están haciendo, la jueza federal Eli Vaca, la jueza Marta Monroy también, los magistrados del Pleno Centro Norte, como dijo Carla. Desafortunadamente el país está dividido en una mitad donde se respetan los derechos humanos y otra en donde no. Y tal parece que un pleno ha entendido que su función es provocar un criterio contradictorio para que suba a la corte, que no es la función de ningún tribunal, hay que asumir los temas. Y como resultado tenemos que en la mitad del país hay prisión preventiva, vaya usted a la cárcel a como dé lugar y porque sí, aunque no haya ningún riesgo, y en la mitad del país no. Entonces yo pienso que la principal razón, Erika, es este aspecto cultural. No hemos dejado en nuestra mente la mentalidad inquisitiva y hemos adecuado o ajustado nuestra actuación a un modelo adversarial, pero con todas nuestras inercias y resistencias inquisitivas que nos tienen en el estado en el que estamos. Tanto que cuando surge una reforma, 31 de diciembre de 2024, que se ha hablado aquí, y lo que hace el constituyente es añadir unas líneas que dicen deberás estar en la aplicación literal, pensamos que ha cambiado las cosas y no cambió nada. Porque lo único que hizo el constituyente es al agregarle subtítulos a una escena que ya habíamos visto y que dice lo mismo. Le agrega subtítulos a un mensaje que ya decía el 19. ¿Qué acaso antes de esta reforma no debíamos aplicar todos a la literalidad lo que dice el 19 y todas las normas constitucionales, es decir, aplicar la prisión preventiva? Y además decimos, ya no se puede interpretar. No, ya no se puede hacer interpretación análoga ni extensiva, dice la reforma constitucional, pero están no prohibidos todos los demás métodos de interpretación y un método de selección de la norma o selección de interpretación que se llama principio pro persona, establecido en la propia Constitución, en el artículo 1, párrafo 2, como la metodología que quien cambió la Constitución nos dijo en materia de derechos humanos, principio pro persona, en caso de estar regulado en dos fuentes, un mismo derecho humano. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión y hacerlo, porque sabe que, Erika, no es que sea sencillo, se piensan las cosas desde este lado. Yo mismo cuando inapliqué la prisión tuve temor de que me fueran a responsabilizar, que me fueran a no ratificar, no estaba ratificado, pero lo asumí. Dije, si sostener mi criterio implica salir del Poder Judicial o ser sancionado injustamente, adelante, porque como juez no puedo dejar de hacer lo que estoy convencido que me corresponde hacer y debo asumir las consecuencias que vengan. Y cuando asumes decisiones de este tipo, al no vincular, no calificar como legales detenciones y demás, en realidad se convierte en una habilidad que solo se desarrolla con la práctica. Resistirse a aplicar derechos humanos, criterios interamericanos, a calificar como legales detenciones o a vincular a procesos es mucho más sencillo que hacer lo contrario. Y pienso que lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos. Quisiera destacar también a la magistrada Betty Moguel, Betty Álvarez, colegas que siempre, a pesar de la reforma, el juez Oscar Mendoza, que se retiró y su video de retiro se hizo muy famoso, el juez Sergio Cigales Obrador, Eustacio Salinas, Mauricio Barajas, pero sobre todo al Pleno Centro Norte, magistrados que declinaron y que estarán hasta septiembre, pero que gracias a ellos hay base para que se respeten y reconozcan los derechos humanos. Sobre todo, merecen una mención especial el magistrado Samuel Meraz, el magistrado Miguel Bonilla, hoy integra la magistrada Olga Streber y también estuvo el magistrado Héctor Lara en ese tribunal. Gracias por sus criterios y gracias por hacer lo que les corresponde. Qué importante este reconocimiento, pues yo siempre te diré, juez Eduardo Osorio, por todo el legado que dejas y también pues por el trabajo, ya lo mencionaban ustedes, que están haciendo de forma muy valiente en el Pleno regional y también en algunos juzgados y tribunales. Eso hay que reconocerlo y más en el contexto en el que vivimos actualmente, creo que es importante hacerlo. Y me gustaría, maestra, ya tenemos un panorama de cómo está la prisión preventiva. Quisiera que pudiéramos
compartir con el público que no es especializado cuánto afecta esto nuestros derechos humanos, porque tenemos cifras que nos muestran que 42% de las personas privadas de la libertad en México no tienen una sentencia. Y esto, pues, ¿qué nos dice? Es un dato grave. Está de por medio la libertad de una persona. Qué bueno que lo mencionas, Erika, porque además algo que, por ejemplo, subo de pronto un TikTok ahora con este nuevo criterio y siempre empiezo a ver mensajes de algunas personas que dicen cómo es posible, los delincuentes tienen que estar en prisión, cómo es posible que quieras que los delincuentes estén en libertad. Y algo que desde mi aspecto de defensora me ha tocado ver algunas ocasiones es el impacto que viven las familias. Cómo de pronto se le detiene al hijo, al papá, al primo, al hermano. Y me recuerdo muy en particular una hermana de una persona detenida de un asunto que además se hizo muy mediático. Y tú revisabas el asunto y decías, es que no hay nada contra el señor. Pero en la prensa todo el mundo ya lo señalaba, el homicida, él fue quien mató a la persona. Y recuerdo mucho que la hermana me decía, Carla, ¿en qué momento estamos aquí? Y si sabes algo, me ayuda a entender en cuántas ocasiones yo vi a gente detenida en la televisión y que salían en libertad, y yo decía, ¿cómo era posible que esos delincuentes? O sea, y ahora que estoy viviendo esto con mi hermano, que yo veo el proceso de a de veras, que yo viví lo que él estaba pasando, me doy cuenta que la prensa muchas veces nos hace pensar cosas que no son correctas. Y creo que de entrada es muy importante enviar ese mensaje. Interpretamos la prisión preventiva como justicia. Vemos a una persona que sí se queda detenida, decimos, ya se hizo justicia. No es cierto, falta un largo proceso. Además, a esa persona probablemente se le está afectando su presunción de inocencia, separándolo de su trabajo, de su familia, de vivir en un contexto donde pueda seguir incluso trabajando para luego reparar el daño de la víctima, donde se le para la vida, y muchas veces eso lo hace perder totalmente oportunidades laborales, familiares. Nos toca ver procesos donde las personas se acaban divorciando, los hijos ya no quieren estar cerca de mamá o papá, pierden ese contacto. Y la gente diría, bueno, no importa, es un delincuente. No podemos olvidar que es una persona que se le debe de respetar su presunción de inocencia y que está llevando un proceso. La afectación es tremenda. Muchas ocasiones lo entendemos así: prisión preventiva, justicia, libertad, impunidad o corrupción. Vemos que detienen a una persona que queda en libertad llevando su proceso. No olvidemos, una cosa es que esté en libertad y otra cosa es que está llevando un proceso penal en el que al final puede ser encontrada culpable o inocente. Pero eso luego pensamos, el juez es un corrupto, el sistema de justicia no sirve. No, lo único que está pasando probablemente es que se le está dando la oportunidad a la persona de que lleve su proceso en libertad bajo otras medidas, porque no hay razón suficiente para meterlo a la cárcel. Es importante además señalar cuáles son las condiciones en las que la gente está privada de su libertad. Son condiciones en las que a veces en una celda de 2x2 viven 15, 20 personas. 40. O 40, exacto, en los peores casos. Varían mucho las condiciones de un centro de reclusión a otro, también lo es cierto, donde adentro muchas veces no hay una comida siquiera decente. No hay tratamientos médicos, no hay oportunidad de que estén realizando alguna actividad dentro de. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona muchas veces termina ese proceso penal, resulta que es inocente, salga después de 2, 3, 4, 5, 6 años, porque los procesos penales no son cortos. Sí, ¿quién le regresa a la gente esos años? Es sumamente delicado, y con esto no quiero decir que no deba de existir la prisión preventiva. Lo único que quiero insistir es que tenemos que analizar cuándo sí y cuándo no. Y ahí es donde entra algo que creo que a veces se nos olvida: la enorme responsabilidad de las fiscalías y de los asesores jurídicos. Porque sí, yo como asesora jurídica no puedo pedir prisión preventiva en contra de una persona, el código no me lo permite. Pero si el Ministerio Público lo pide, yo puedo abonar con un gran argumento en audiencia para que existan elementos suficientes que de manera conjunta aportemos para que la persona se quede en prisión preventiva, pero previo debate. Eso es lo único que se ha insistido, que nos permitan debatirlo, y si hay razones, que la gente se quede en prisión preventiva, pero si no, que se le permita continuar con su vida.
Qué importante este planteamiento que haces, maestra, porque dibujas, a veces pensamos en prisión preventiva y la vemos solamente para los grandes delincuentes. Y puede ser cualquier persona. Nosotros mismos podemos vernos en cualquier momento involucrados en un asunto penal y vernos ante esa situación. Es decir, aplica para cualquier persona. Y eso me lleva a preguntarte, doctor, en los casos que te tocó ordenar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, ¿cuáles son las características que observaste? Nos decía la maestra, falta investigación, ahí nos habla mucho del papel de las fiscalías, pues incluso también de los litigantes. ¿Qué te tocó a ti observar en esos casos que inaplicaste? Es una muy buena pregunta, Erika, es un tema muy complejo. En las fiscalías hay grandes seres humanos y grandes abogados, grandes juristas. Desafortunadamente en las fiscalías ha imperado una política que ha quitado la autonomía que la propia ley le da a los señores fiscales y señoras fiscales. Entonces, los fiscales ya no pueden tomar decisiones sobre si llevar un asunto o no. Este sistema está hecho para que no todo lo que se denuncie se judicialice y no todo lo que se judicializa avance. Y hay ocasiones que ellos, adecuadamente haciendo un filtro, consideran que un asunto no está listo para ir a proceso penal o no debería ir. Sin embargo, la directriz que existe por regla general en el país, hay honrosas excepciones, por supuesto, es lleven todo. Oiga, pero es que este asunto no está listo para que sea el juez el que lo diga. Es decir, que el juez asuma el costo. Y esto alimenta el discurso, los jueces liberan delincuentes. Pero es que hay asuntos que no debieron ser llevados ante los jueces. Los jueces somos como, siempre hago la analogía, como estos oficiales que para verificar la entrada a otro país verifican visa y pasaporte. Si no tienes visa o pasaporte, solo que de manera ilegal vayas, pero por una entrada con visa y pasaporte, por ejemplo a Estados Unidos. A nosotros nos están llegando a las salas detenciones sin visa y sin pasaporte. No hay manera, no hay otra forma. Y los señores y señoras fiscales saben que van a veces sin visa y sin pasaporte, o sin visa o sin pasaporte con alguno de los dos, o con visa vencida o con pasaporte vencido. Saben que no hay manera, pero sus instituciones los obligan por una conducta punitivista del Estado, por una conducta donde se percibe la prisión como justicia, como una buena labor policial y de investigación, y no la existe. Debemos ser claros y enfáticos. El propio Consejo de la Judicatura ha informado oficialmente, con base en los números del sistema de justicia penal federal, que ha habido años donde el 99% de los asuntos de los procesos penales federales iniciaron por detenciones en flagrancia. Esto significa que no hay investigación y que todo es detención en flagrancia. Y aquí viene la siguiente parte de tu pregunta. En este ejercicio y a quienes se pide imponer prisión justificable u oficiosa, ¿a quienes me ha tocado ver? A todo tipo de personas. Personas con extrema pobreza o con algún grado donde incluso he preguntado, oigan, aquí puede haber algún estado de inimputabilidad, de falta de comprensión adecuada de lo que está sucediendo, o en ocasiones, en términos de ajedrez, peones, por ejemplo. Hay muchos delitos que en México operan donde se están sirviendo otros de personas que, si bien realizan una conducta, pudieran no saber qué están haciendo. Me refiero, por ejemplo, a los delitos en materia de hidrocarburos. Nos llevan siempre a las salas, o nos llevaron siempre a las salas, al que maneja el camión, al que maneja el transporte o al que va incluso de copiloto. Jamás a la persona que esté realizando las conductas. Y las penas son sumamente severas. Es sumamente injusto porque son penas de 10, 12, 15 años de prisión y multas de cientos de miles de pesos, donde personas que puede estar sean una figura que se llama autoría mediata, es decir, un autor verdadero se sirve de medios de otras personas o instrumentos, estar cometiendo las conductas. Pero aquí también viene un aspecto cultural, la indiferencia. La ley dice, aquí el fiscal dice, va para adentro, ¿no? Está muy deshumanizado el sistema de justicia en general y el sistema de justicia penal mucho más deshumanizado. Entonces,
Esto es lo que me ha correspondido conocer. Las prisiones son lugares horribles, son lugares que no están adecuados para que haya condiciones dignas de las personas. Y recordemos que en 2011 se reformó la Constitución y la prisión dejó de ser un fin para ser un medio para lograr la reinserción, y no hay procesos de reinserción. La maestra Carla me ha contado que en visitas a personas en prisión le ha correspondido ver en celdas a personas que las tienen en circunstancias indignas, esposados de pies y manos, con comida echada a perder junto, hasta por tortura, yo creo, porque no la pueden alcanzar. Dentro de las prisiones están pasando cosas que no deberían suceder. Y además coloca a las personas en desventaja. Hablemos en lenguaje de fútbol, como dices, es un foro no solamente especializado, sino especializado. Cuando tú colocas a una persona en prisión y le dices, pero eres inocente y puedes defenderte, es lo mismo que si pusiéramos a 2 equipos de fútbol, pero a uno de ellos le pusiéramos a 2 jugadores en los vestidores y a su director técnico en vestidores, mientras el otro lo tiene en la cancha. Es decir, los abogados, que son los jugadores, van a estar en la cancha, pero quienes asisten a los abogados, quienes pueden dirigir la investigación y ayudarlos, que son quienes estuvieron o están involucrados, que son las personas que tienen además el derecho a defenderse, están en situación de desventaja frente a quien sí está en la cancha todo el tiempo. Y no se puede ejercer el derecho de defensa para quien está privado de la libertad. Usted misma, Erika, trate de tener un programa durante un mes donde diariamente entreviste a una persona en prisión y vamos a ver si es tan sencillo ingresar y entrevistarlos. No es fácil. Entonces, llevar la defensa de alguien que está en prisión no es sencillo porque no te permite la comunicación adecuada y a la persona no le permite estar en comunicación adecuada con sus abogados. Y peor cuando son ceferesos, porque básicamente son como si fueran todos de máxima seguridad. Son mucho más difíciles los ingresos. Y eso es muy sencillo. Las cárceles son lugares para que las personas se cumplan sus penas, no para que haya una comunicación constante con el exterior. A esas cárceles les hemos añadido un 40% de población de personas que deben estar en constante comunicación con sus abogados defendiéndose en un proceso. Veámoslo así. ¿Cómo está una persona que lleva un proceso laboral en libertad, un proceso civil en libertad, un proceso familiar en libertad, un proceso administrativo en libertad, pero el proceso penal en prisión? Es un aspecto de visión, de enfoque, de cultura. Y bueno, solamente para concluir y aprovechando que puse sobre la cancha, sobre la mesa, la idea del fútbol, todavía seguimos diciendo violación a la soberanía de México porque un tribunal internacional dice... No, México invitó a ese tribunal en 1998. Pongámoslo en lenguaje de fútbol. México dijo, no solo quiero jugar mi torneo nacional, sino quiero ir a jugar ese torneo de la Conca Champions en el terreno internacional. Quiero jugar con esos jugadores internacionales bajo sus reglas. Muy bien, bajo estas reglas hay un árbitro. El árbitro de la cancha es un árbitro designado a este sistema. Está bien, yo me someto a lo que diga el árbitro. Eso fue lo que hizo México. No se viola ninguna soberanía. Qué gran reflexión la que nos compartes, doctor, porque nos permite ver pues cómo está nuestro sistema carcelario y también cómo este sistema punitivista está castigando. Yo no sé si a quien de verdad debería de estar castigando. Nos da para mucho hablar la prisión preventiva oficiosa, pero me gustaría que tuviéramos alguna reflexión final y bueno, y el compromiso de que podremos grabar más adelante otro programa. Sería un honor, Erika, muchísimas gracias, es un honor compartir contigo y la gran admiración a tu labor, como te lo dije desde un inicio, y bueno, con el juez Osorio, por supuesto, de igual manera. Yo creo que es muy importante que la sociedad comprenda que el que una persona esté privada de su libertad en un proceso no significa justicia, no significa que una víctima va a recibir una reparación integral, no significa que esa persona es culpable, y que también debemos de tener cuidado como sociedad cómo vemos y cómo transmitimos ese respeto a la presunción de inocencia. Porque muchas veces se le detiene a alguien inmediatamente, el violador, el homicida, el secuestrador, y entonces nosotros mismos como sociedad marcamos a la gente. Eso para mí sería uno de los puntos más importantes. 2,
que el que una persona lleve un proceso en libertad no significa impunidad ni corrupción. Claro, ¿lo llega a ver? Sí, es cierto, no vamos a negar también que existe, pero en muchos casos lo único que significa es que no hay razón alguna para que mientras camina una investigación, se determina si la persona es culpable o inocente, esté ahí encerrada, alejada de su trabajo, de su familia, de sus hijos, de su crecimiento laboral, personal, familiar. Claro, hay medidas que nos permiten garantizar que el proceso penal va a seguir y por supuesto sé que vendrán en este año muchas cosas nuevas. Sabemos que viene todo el tema de la reforma judicial, que vendrá en cambio en juzgadores, en criterios, en ministros y pues ojalá que quien tome estas nuevas y enormes responsabilidades comprendan la importancia de respetar los derechos humanos de todos nosotros como sociedad. Sin duda. Juez Osorio. Mi reflexión sería para la sociedad. Apreciada sociedad, si ustedes consideran que un sistema más justo es un sistema que tenga más prisión, es un sistema en el que todos estamos latentes de caer en él. Cualquier persona que diga que lo extorsionamos, si llegamos a sufrir algo que la propia prensa difunde, que te lleguen a plantar droga, y que la autoridad diga que esa droga tenía la finalidad de comerciarse o hacer otra conducta, solo con ese dicho enfrentará el proceso en prisión. El proceso penal ha sido siempre utilizado como un mecanismo para perjudicar personas, para presionar para otras vías, asuntos familiares, asuntos de fraude, civiles, etcétera. Y esto solamente puede ser posible si seguimos aplicando una visión distinta al sistema actual. Porque el sistema actual no está diseñado para que siga teniendo esa utilidad del proceso penal. Así que mi siguiente reflexión es para usted, juez y jueza, que está en funciones, o abogado que quiere ser juez y está en este proceso de elección. Le necesitamos a usted, necesitamos que asuma su función, necesitamos que proteja y reconozca derechos humanos, que sea congruente, que lo que diga lo haga en su sala y en su juzgado. Y si no está preparado y si no está dispuesto a hacerlo, deje el cargo, déjeselo a alguien que esté dispuesto a hacerlo. Y si usted está queriendo ser juez, está pidiéndole a la sociedad que le conceda ese alto honor de tener la capacidad de que en sus manos esté el respeto al patrimonio, vida, salud y otros derechos de las personas, honre la toga y el compromiso que para muchos es vacío. Guardar y hacer guardar la Constitución no es sencillo y no es para cualquiera. Asúmalo ahora porque le necesitamos a usted. La sociedad necesita a sus juezas y jueces, magistrados y magistradas. Hágalo ya. Y con esta gran reflexión yo les agradezco, doctor Eduardo Osorio, muchas gracias, maestra Carla Prat, qué gusto, qué honor. Y a usted le agradezco también su amable atención. Hay muchos temas que quedan, algunas preguntas, pero sí nos quedamos con alguna de las reflexiones, con este cambio de chip que ellos planteaban y también con algo que mencionaban: la prisión preventiva no es justicia y la libertad no es impunidad. Muchas gracias por su amable atención. Hasta el próximo episodio.